Senhores, é um gosto, é um prazer estar aqui. Eu sou el Moré Luiz. Um shalom bem grande, bem-vindos. Estamos acá en la Parashá Tetzaveh, es nuestra sexta parte, los párrafos 20 al 22 del Zohar HaKadosh, y vamos a ver hoy día nesta clase una sección más relacionada que tiene el enlace con los 32 niveles de conciencia que habla el Sefer Yetzirah. Y en esta vez el Zohar, siguiendo la secuencia de la quinta parte, donde hemos visto sobre la Torah. La primera letra de la Torah, que es una bet, con la última letra de la Torah, que está en el Sefer Devarim, que es una lamed, se forma el numeral 32. Y ahora el Zohar va a tomar el primer capítulo del Sefer Bereshit y ahí dentro de él va a encontrar este numeral 32. Entonces vamos a esta aventura muy bonito. Entonces, estudiar ese capítulo, pero hay que estudiar, no es leer, yo no voy a aprenderlo de memoria, recitarlo y me estoy conectando, no, tengo que estudiar. Para estudiar hay un procedimiento, tengo que abrir. Cada vez que va a haber una mención a uno de los caminos, yo tengo que abrir, entender, ir a la Cábala, descubrir de sus secretos. Vamos a hacer estos ejercicios, el alumno va a tener las pautas de cómo hacerlo. Entonces, bienvenidos y un shalom bien grande. Y el alumno, yendo a la Parashá Tetzaveh del Zohar HaKadosh, los párrafos 20 al 22, ya se dio cuenta que todo lo que estamos hablando y tratando en la clase no se logra encontrar en la traducción. Ella está ahí, solo que yo tengo que ser atento, yo tengo que tener una buena traducción. Hay aquella que me va a traducir literalmente, eso me va a ser un poco difícil. Vaya a Benei Baruch, lea de la traducción los párrafos 20 al 22. Y vas a ver, mira cómo funciona. En el párrafo 20 va a hablar del libro de Hanoch. Mira, todo eso que estamos viendo en la Parashá Tetzaveh, en especial en esa clase 8, es lo que el Zohar tomó del libro de Hanoch y lo está abriendo. Él va a hablar de la letra Hei, que contiene, está con 5 elementos. Estos 5 elementos es las 5 divisiones que estamos colocando nesta Parashá, que hemos hablado de esos elementos que me pueden llevar a conectarme con los 32 niveles de conciencia. ¿Se acuerda cuáles son? Los dientes, masticación, el corazón que no está aquí, él se apega acá y es la mente que hay que desarrollarlo. Hemos visto de la Torah, que tem uma lamed al final dela, no Sefer Devarim, e uma bet que la inicia me dá valor 32. La que vamos a ver agora, que é um capítulo, é a quarta. E há uma quinta que vamos a ver de la Ari HaKadosh. Tuvimos 2 classes introdutórias, em elas abrimos para entrar nisto com relação a esta rei, com relação a este elemento dentro do livro de Hanoch. Mira, que surpresa, nadie sabia. Essas são as belezas. Hemos visto de 22 letras mais 10 dígitos e em la segunda parte nós vimos a lista de las 32 niveles de consciência. Então, todo está estruturado. No párrafo 21 vai entrar a Sefirah de Binah, onde está o numeral 72, e em Chokhmah, mira, está vendo? ¿Se acuerda que hemos hablado no início? La primera clase, esos caminos son entre Chokhmah y Binah, Binah y Chokhmah. Mira, es el párrafo 21, la traducción de Benei Baruch. Chokhmah tiene 32 caminos de sabiduría que hay una interacción con Binah. Y el Zohar dice, cuando le restamos a 72 menos 32, ¿cuánto nos va a dar? El resultado final nos da 40 y se va a agregar 2 más para llegar a 42. Todo está en el párrafo 21. Está ahí, hay que armar la clase, hay que estructurarla. Es del libro de Hanoch, yo tengo que tomar de esos principios. El Zohar está haciendo y partimos sobre el concepto de Rashi. Ele sempre diz, eu não hablo do assunto, não vou entrar em detalhe, não vou explicar como se hace, porque o aluno é capaz de deduzir. Temos que aprender a trabalhar com a dedução. Eu tenho que ler e a partir daí abri-lo. Tem toda esta beleza.
Mira, cuánta cosa. ¿Estás viendo? Como el agua se va entre los dedos, ¿no? De la misma forma se nos va este conocimiento, esa belleza. Toda esta sabiduría entre los dedos porque nuestra lectura es literal. Y número 2, lo tragamos todo. Todo lo que encontramos de forma literal y explícita lo tragamos. No lo masticamos. Este cerebro no lo hemos usado. Esta mente, essa tevunade acá não está funcionando. La Torá eu não estudo, eu quero estudar outro livro. E agora vamos entrar para ver esta beleza, esta forma dentro da Torá, dentro do primeiro Sefer Bereshit. E vai ao próprio texto do Zohar, está aqui o nome, de Hanoch. É o livro de Hanoch que está estruturado sobre 5 pilares por la letra Rei. Aqui estás vendo esta Rei, ó, de Hanoch. Este é o párrafo 20 e vai falar de las Sefirot de Chochma e Binah. E o 21 é uma beleza. Temos a parte final aqui, o do 21, é o número 42, ó. Vai estar falando do 72, ó, Aimbed. Está o 32, que são as 32 partes de Chochma, exatamente, que são os 32 níveis de consciência. Há que restar-lhe 72 menos 30 nos dá 40. Há que agregar-lhe 12 nos vai dar 42. Tudo está aí, leia também, ó. O párrafo 22 do Zohar, que vai falar de Malchut. Todo aquilo que nos explicou a Morá na microcápsula 56. E o aluno está vendo, tudo está aí, está delante de nossas narizes. Esta mente não está funcionando. Eu não quero masticar, eu quero que me entreguem a comida masticada, eu quero comer papilha. Estás observando? Haga o esforço, senão eu não consigo conectar-me com esses 32 níveis de consciência. Vai ser uma parte teórica. Pedir correção. O párrafo 22 vai falar de Malchut, ¿se acuerda? Aquele momento que o man sube e esse pedido do man não pode ter ego, porque se tem ego, é o que hemos visto na microcápsula. O que ocorre? Ele sai do hígado hacia o coração, do coração ao hígado, do hígado ao coração, do coração ao hígado, do hígado ao coração, do coração ao hígado. Por quê? Porque liga o Zerampim detecta ego e manda-se abaixo. E não sube, não tem forma que ele suba. Todo isto foi mal entendido. E hemos confundido com cérebro, coração, hígado e todos aqueles nomes e códigos. E gente não tem nada que ver no assunto. Está falando do numeral 72, 32 e 42, que não tem que ver nem com códigos, nem com gente. São Sefirot. E dentro daqueles 5 soportes da letra Rei, mira, do párrafo número 20, já hemos visto o numeral 2, que é a palavra Lev, o numeral 3, que está involucrado com a Torá, isso que tem dentro dele este numeral, e agora vamos ir ao numeral 4, não? Isto tem uma surpresa muito bonita. E todos estes elementos que involucram o número 32 estão entre Chochma, Binah, Binah, Chochma, párrafo 21 del Zohar Parashat Tetzaveh. Estamos aí, estamos trabalhando com isso. Hemos tomado esses caminhos da sabedoria. Mira, todo isso é parte do livro de Hanoch. Alguma vez leíste no livro de Hanoch toda esta série dessa classe 8 Parashat Tetzaveh? Não, ¿por quê? Porque o livro que circula de Hanoch habla de todo menos de lo que tem realmente que falar. Então, vamos ao número 4. Vamos agora a la Cábala. Vamos dar esse primeiro passo e na próxima vamos entrar com el Ari Hakadosh, que é complemento bem sencillo e bem simples. O primeiro capítulo de Bereshit, quando Deus, que é quem está criando o mundo, ¿qué ocurre ali? Ya lo observaste, ya lo viste, el primer capítulo de Bereshit. Y nosotros tenemos aquí el primer capítulo de Bereshit, exactamente, el Sefer Bereshit, aquí inicio, capítulo 1. Vamos a ir pasándole, todos estamos seguindo aquí en la secuencia del Humashim con los comentarios de la casa de los Rebbe, de Lubavitch, todo esto, está haciendo texto en hebreo,
texto em arameu, comentários de Rashi que vêm nessa parte. Continuamos no capítulo 1, vamos a llegar hasta el final. Estamos aqui no versículo 20, necesitamos, todo esto es el capítulo 1 de Bereshit. E acá já inicia el capítulo 2, ¿tá? Entonces ele vai terminar acá. Entonces, todo isso que hemos visto, ele está formado de 31 versículos. En todo esto hay que hacer un ejercicio. ¿En qué consiste el ejercicio? En contar la cantidad de veces que aparece la palabra Elohim. Mira, estamos tomando de la primera hoja. Ele aparece una acá, entonces tengo una vez Elohim, dos, tres. ¿Dónde le aparece más aquí Elohim? 3, 4, 5. Ya vamos estamos en el versículo 5, aparecen 5 veces. Vamos a ver si encontramos una más, 6, nuevamente Elohim. Entonces, en todo el capítulo 1 hay que contar la cantidad de veces que aparece el nombre Elohim. ¿Cuántas van a ser en el total? Va a aparecer 32 veces el nombre Elohim en el primer capítulo de Bereshit. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de ese capítulo están los 32 niveles de conciencia. Y para acceder a esos niveles de conciencia, mira, no es con Yud, Kei, Vav, Kei, es con Elohim. Y Elohim es aquel elemento del juicio, del din, es la naturaleza, todos esos detalles. ¿Estás viendo cómo funciona? Para que podamos acceder a eso. Por eso Elohim me va a exigir que yo mastique. Eso, tengo que aprender más. Comer papilla que otro mastique para mí no sirve. Me va a exigir que use el cerebro, esa tevunah, ese leve, ese corazón. Me va a exigir que haya ya leído, estudiado el Humashim desde Bereshit hasta el final de Devarim. Todo eso ele me va a exigir que yo entre a todas estas veces que aparece el nombre Elohim, porque cada una de ellas conecta con un nivel de conciencia. Mira, en el primer capítulo hay que estudiarlo con comentarios de la casa de los Rebes. Es excelente el ejercicio. Tiene unas cosas maravillosas solo en el primer capítulo. ¿Te diste cuenta cuántas veces aparece el nombre Elohim? Exactamente, son 32 veces. Señalícelo, márcalo con el color. Texto en el hebreo, en la traducción no me va a ayudar mucho. Necesitamos el nombre en el hebreo por causa de las letras, porque Elohim es la Sefirá de Binah. ¿Te estás dando cuenta de todo esto? Esto es bien importante. Yud Kei Vav Kei es Tiferet. Nosotros no estamos trabajando con Tiferet, estamos trabajando con Binah, Jochma. Jochma es el numeral 32 y Elohim es Binah. Entonces hay aquele flujo de ida y vuelta, ida, como hemos visto en la primera clase, por 32 formas de llegar de Jochma Binah y de Binah Jochma. Mira, son 32 veces. ¿Por qué? Porque en la historia de la creación están ocultadas estas 32 formas de conciencia. Y no es solo lectura, tengo que tener un buen comentario. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a trabajar con un elemento dentro del tercer día de la creación, cuando aparecieron los árboles, apareció hierba, plantas, todos esos elementos. Vamos a ver cómo esto funciona. Tem que haber esta conexión, tengo que masticar. Este cerebrito tem que trabajar. Lea, levante-se en Hatzor, lea para saber los párrafos 20, 21, 22. Repase todas las clases, después vaya a esos 3 párrafos y ármelo toda la historia, descubra de qué palabras se hizo, cómo son los elementos. No necesita ir al libro de Hanoch, no necesita, ¿por qué? Porque el libro de Hanoch está dentro del Zohar. Estamos viendo en esos 3 párrafos más precisamente, una porción de él. Y estamos aquí con el versículo 11 del capítulo 1 de Bereshit, es el tercer día de la creación. Estamos con los comentarios de la casa de los Rebes de Lubavitch. Está con la traducción al portugués, lo vamos a pasarlo al español. Es fácil, no es complicado, el alumno puede acompañar
Si tiene esa edición, lo puede seguir en el español. Y a partir del versículo 11 dice que Elohim, mira, siempre es Elohim en todo el primer capítulo, dijo, produzca la tierra a partir de este momento, ¿no? Le dio la orden desde aquí hacia adelante una vegetación en el suelo, sobre la tierra, ¿no? Plantas que den semilla y árboles, aquí viene el detalle, árboles, mira cómo fue dado el orden, ¿no? Árboles que sea su sabor tanto de la cáscara tiene que tener el mismo sabor del fruto. Entonces el fruto y la cáscara del tronco tiene que tener el mismo sabor. El detalle aquí es que lo que está en negrillas corresponde al texto en el hebreo y los comentarios están colocados, ¿no? Para hacer la diferenciación. Mira, fue el primer detalle. Los árboles, ¿qué quiere decir? Que la cáscara debe de tener el mismo sabor de su fruto. Y que ellas produzcan frutos, y esos frutos tienen que tener semillas de acuerdo a su especie sobre la tierra. Y dice al final, y así fue. Entonces, Dios solo ordenó explícitamente que los árboles frutíferos produjeran semilla de acuerdo a su especie. Él está hablando a los árboles que dan frutos. Entonces, el que tiene el fruto y la cáscara tienen que tener el mismo sabor. Y a partir de este momento, observa que él no ordenó que las plantas que no dieran, semilla, lo hicieran. ¿Esto qué quiere decir? Que las plantas, ellas no tienen que tener, sea su fruto o sea sus hojas en sí, tengan el mismo sabor de su fruto. Él no trabajó con las plantas, él trabajó con los árboles, y de estos árboles son los árboles frutíferos. Y estamos lidiando con niveles de conciencia. Entonces la pregunta que surge acá es, los árboles frutíferos, esto que dan fruto, ellos obedecieron la orden que el Eterno dio. Ellos hicieron que tanto su tronco como el fruto tenga el mismo sabor. ¿Se imagina? Si vamos a comer una manzana, que yo coma la fruta o le saque un trozo de su cáscara del tronco, tiene que tener el mismo sabor. Lo mismo pasa con naranjas, ¿no? Con cualquier de las frutas, nueces. ¿Será que los árboles lo han obedecido el orden o lo habrán desobedecido? ¿Cuál será la respuesta? Piense. Habrán obedecido. Cuando el Eterno empieza un proceso de creación, cuando Él inició todo, creación, ¿qué fue lo que surgió primero? ¿Fue la luz y toda la belleza o vino primero las clipos? Entonces, de nuevo la pregunta, ¿los árboles obedecieron o desobedecieron el orden del Eterno? Árboles frutales. ¿Quiénes son esos árboles frutales? Adivina. Somos nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo mismo que es el fruto que queremos hacer que los otros coman y traguen de nosotros, ese mismo fruto tiene que estar en el tronco, en este cuerpo tiene que estar el mismo sabor, y esto no es verdad. Nuestros órganos van por allá y nuestra boquita se va por acá. Exactamente, ¿se acuerdan? Mira, nosotros somos seres humanos, somos estos árboles frutíferos, ¿sí? Que dan esa cosa linda. ¿Será que lo estamos obedeciendo o desobedeciendo? No estamos obedeciendo. El texto dice que no estamos obedeciendo. Y lo que tenemos en este recuadro es un midrash, aquí es una belleza. Vamos a hacer la lectura, es un diálogo que va a haber y cada uno de ellos va a actuar de una forma diferente. Van a estar las plantas y los árboles. Las plantas van a pensar, van a raciocinar. Se imagina, son más chiquititas, más débiles. Una serie de cosas. Va a ser lindo el principio. Vamos allá. Las plantas no siguieron estrictamente la orden que el Eterno les dio, que ellas no necesitaban tener en sí la semilla. Entonces, ¿qué ellas hicieron? La tierra produjo vegetación, plantas que dan semilla de acuerdo a su especie. Muy bien, todo perfecto. ¿Qué ocurrió? Aunque Elohim no les había dado el orden explícito para este detalle de aquí, ¿estás viendo? Elohim no les dio esta orden. Y mira, y las plantas hicieron esto. Dieron semilla de acuerdo a su especie. Las plantas pensaron, está haciendo lo bonito del Midrash, coloca esta belleza. Ellas pensaron, si Elohim, Él dio órdenes a los árboles, y estos árboles crecen
muy separados los unos de los otros y ellos son fácilmente, por estarem separados, se pueden distinguir los unos de los otros con mucha facilidad. Hasta uno puede contar la cantidad de árboles, ¿no? Cuando estamos en el parque no conseguimos contar la cantidad de pasto que hay, ¿no? No conseguimos hacer eso porque todos están apegados juntos, ¿no? Entonces, producir apenas su propia especie, ¿no? Para que dé esa con los árboles. Entonces, las plantas que crecen muy juntas, bien apegaditas y se parecen unas con las otras, es difícil de distinguir una de las otras, mientras con un árbol yo puedo distinguir un árbol del otro árbol, aunque sea de la misma especie, dando el mismo fruto, yo sé diferenciar uno del otro. Entonces, ellos continuaron pensando, con toda certeza, solo deberían de engendrar su propia especie. Entonces, ¿qué ocurrió? Al contrario de las plantas, esto de aquí es el raciocinio de las hierbas, ¿no? De las plantas sobre el suelo. Al contrario de las plantas, que hicieron más de lo que el Eterno les había ordenado. ¿Por qué? Porque produjeron semilla cuando no era necesario hacer. ¿Y qué será lo que harán los árboles ahora? Mira, lo hemos visto de la vegetación. La vegetación hizo más de lo que se les pidió. Ellos analizaron y dicen, mira, los árboles están lejos uno del otro, pueden ser fácilmente distinguibles y el Eterno les ha dicho que producirán su semilla. Entonces, nosotros que estamos tan apegaditos unos con los otros que nadie consegue diferenciar una de la otra, haremos lo mismo. Entonces, ellas hicieron más de lo que se los pidió. Ahora, ¿cómo será con los árboles? ¿Cómo actuarán los árboles? No se olviden, los árboles somos nosotros. ¿Será que lo obedeceremos? ¿Será que tenemos cábana correcta? ¿Será que colocaremos la acción y la intención correcta en la acción? Vamos al desenlace de este Midrash. Los árboles hicieron menos de lo que Dios les había ordenado. Ellas pensaron que si tuvieran cáscara comestible, de la misma forma que es comestible su fruto, como Elohim determinara, dice que la perpetuación de la especie, que la especie siguiera existiendo, sería amenazada, porque las personas no comerían apenas el fruto, comerían tronco, todo el árbol, ¿se imagina? Entonces, la tierra, por lo tanto, produjo árboles cuya cáscara no tenía el mismo sabor que su fruto, que solo darán frutos que contengan semillas de acuerdo con su especie, que la intención, la cábana, está haciendo aquí entra ya en proceso de cábana, de los árboles fuera muy loable. ¿Por qué? Porque les hubieran amenazado su especie, porque las personas no comerían solo el fruto, le comerían todo el árbol, y cáscara y todo, y raíz y todo. Entonces, el suelo más tarde fue castigado porque la tierra produjo estos árboles, hubo un complot allí por no terem confiado en Elohim para asegurar la existencia permanente de los árboles. Esto, confiaron en su propia intención, sus propios medios, su propio criterio, su propia inteligencia. Tanto las plantas como los árboles comenzaron a crecer en el subsuelo, pero pararon poco antes de romperlo a la superficie, ¿no? Esto agora entra porque vai necessitar aparecer el ser humano para que ele inicie el baile de la creación. Exactamente, ¿estás viendo? No salieron aún a la superficie y hay ese problema aquí de desobediencia. Mira, no se confió en Elohim. Elohim es la naturaleza. Este detalle es bien importante. ¿Estás viendo? Ese midrash es una belleza. Entonces, Elohim solo hizo la vegetación crecer arriba de la superficie de la tierra. En el sexto día le apareció, irrumpió, subió, salió de la tierra porque el hombre ya estaba sobre ella. Entonces Dios vio que era bueno, a pesar de que los árboles desobedecieron el orden de Elohim. ¿Les gustó la lectura? Mira qué belleza, es un nivel de conciencia.
Estás observando, eu necesito entender, eu necesito entrar, há que romper la cabeza. Pero Moreno está assim, minha tradução diz de forma, não te fies de traduções. Vai a comentários que realmente abram o secreto, que te dão essa beleza, que haga que esta mente funcione, que esses caminhos de conexão entre Chokhmah e Binah estão constantemente fluidos, expeditos, e mastique, aprenda a masticar. Quando recebemos todo masticado, somos bebezitos, só comemos papilhas, verdade? Nem dentes temos. Sim ou não? Que somos? Eu vou guardar esses dentes e cultivá-los até o final, blanquitos, limpios, sem nenhuma picadura, nada para entregá-los novitos e flamantes, tal qual se me los entregaram. Não, não hagas isto. Estrene esos lindos dentecitos, empiece a masticar, pero me faltan los dentes, não importa se falta, a espiritualidade não está preocupada se tem todos eles ou falta algum, não, isso é lo de menos, é em la espiritualidade. Mastique, aprenda a masticar el alimento. E Moré, como hago os enlaces desse primeiro capítulo com todas essas coisas de uma forma bem simples e bem sencilla? Observam. Em Bereshit capítulo 1, vemos a Deus, que é Elohim, criando o mundo. Não é? 32 vezes aparece o nome Elohim. É o mesmo processo que existe com nós, sim? É aquele processo de nós adquirindo consciência. Isto em la vida las voy adquirindo, voy trabajando, me voy elevando. Es el mismo proceso de Bereshit, el capítulo 1. ¿Cómo es que esto ocurre? El macrocosmos, que es todo este universo maravilloso, grande y hermoso, y el microcosmos, que somos nosotros, estão conectados. O cosmo maior está conectado comigo e eu tenho esse microcosmos dentro de mim e estou conectado. Então, tudo isto é se eu adquirindo essa consciência, eu estou fazendo este Bereshit, esse primeiro capítulo, se está traindo essas coisas maravilhosas. Lo que ocorre em el universo grande, mira, nesta beleza que há, também ocorre em el universo pequeno, nel chiquito. Aqui é o Gadol, aqui é o Katam, que está dentro de nós. Estás vendo? El Bereshit, capítulo 1, está dentro de nós, está ocorrendo constantemente. E observaste que, de la mesma forma como os árboles desobedeceram, no processo de nossa aquisição da consciência passa exatamente o mesmo. E é justamente por este motivo que a criação de Bereshit pode ser vista como a criação do ser humano. Temos microcosmos dentro de nós, que é nossa responsabilidade fazer o que ele funcione corretamente. Tem órgãos, tem tendões, venas, uma série de coisas. Entra a anatomia do alma. É a evolução do nível de consciência do homem. O ser humano está ganhando consciência. ¿Estás vendo? Isso é parte do nosso processo de correção. Lograr isto tem que poner o cérebro a funcionar. Chokhmah e Binah, esses 32 caminhos de conexão. Mira, se está ganhando essa consciência. E estes são as 32 vezes que aparece o nome Elohim, que nada mais é que os 32 níveis de consciência via Gevurah, porque é Elohim. Estás vendo? Tudo está dentro de nós. Tudo se coloca do suelo hacia abaixo, e quando aparece el Adam, quando ele recebe a boa sentença em Rosh Hashanah, inicia todo, sale à superfície e empieza esse baile de la criação com Adão. Mira que beleza, ele nos ha dado uma maravilha neste primeiro capítulo de Bereshit. Um shalom bem grande, les esperamos, porque na próxima vamos ver de la Aria Kadosh, uma maravilha com as 320 chispas de aquela fragmentação de la vasija, donde
288. São chispas completamente puras. No início eram as 320, pero delas, quando se rompeu, 288 permanecem puras e 32 caíram em las impuras. Mira, isso com el Ariya Kadosh, o numeral 32 lhe vai encantar. Shalom bem grande.